One Piece. El heredero del rayo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 121. A Arthur no le importó nada a los arqueólogos de Ohara. Tener sueños estaba bien. Nadie tenía derecho a impedir que alguien persiguiera sus sueños. Pero arrastrar a otros a tu obsesión, eso era otra historia. Si sus objetivos coincidían, bien. Pero imponerle tus planes a alguien más, eso era algo que Arthur no toleraría. Hasta ahora se había mostrado notablemente comedido, sin reducirlos a cenizas con un rayo certero. Nico Olvia lo vio irse con el rostro marcado por la decepción. ¿Una subasta? Reconsideró Arthur. Tenía tiempo libre. Mejor investigar qué clase de negocios turbios se tramaban. Caminó hacia la casa de subastas en Grove 1. Estos eventos, a menudo relacionados con el tráfico de bienes ilícitos, no requerían invitación. Cualquiera con dinero era bienvenido. Llegó a la entrada, una estructura grandiosa e imponente, observando el flujo constante de personajes sospechosos que entraban y luego se unió a la multitud. La brillante luz del sol se desvaneció cuando entró. La planta baja estaba repleta de asientos, mientras que el nivel superior estaba repleto de palcos privados, reservados para personalidades importantes, nobles adinerados y piratas infames. Arturo, a pesar de su creciente notoriedad, carecía de la influencia, ni en la tripulación ni en el territorio, necesaria para merecer un trato especial. Los asientos, dispuestos en semicírculo, se inclinaban hacia el escenario, donde un hombre mayor, de pelo blanco y barba larga, esperaba pacientemente que comenzara la subasta. Un camarero condujo a Arthur a un asiento en la primera fila. El salón se fue llenando poco a poco y las luces parpadearon en los palcos privados de arriba. El aki de observación de Arthur localizó a Nico Olvia y a los arqueólogos. Estaban sentados al fondo, susurrando sobre el antiguo diario que iba a ser subastado. El silencioso murmullo de la multitud se hizo cada vez más fuerte. HMPH. El último esclavo que compré se rompió en 2 días. Espero que tengan algo más, duradero esta vez. Escuché que tienen una fruta del diablo. Podría comprársela a alguien de mi tripulación. ¿Sirenas? Hacía tiempo que no veía esclavas de tan alta calidad. Las conversaciones en voz baja, que resonaban en la sala tenuemente iluminada, eran tan sospechosas como la clientela. Comerciantes ricos, piratas notorios y funcionarios corruptos del gobierno mundial. Ejem. Ya que todos están instalados, comencemos. El subastador, tras esperar a que la multitud se calmara, dio un paso al frente, mazo en mano. Soy Frotor Jack, su subastador de esta noche. Bienvenidos. Hizo una pausa dramática. Sé que están ansiosos por empezar, así que, sin más preámbulos, comencemos con nuestro primer artículo. Golpeó el mazo. 2 mujeres ligeras de ropa subieron al escenario con un objeto cubierto. Nuestro primer objeto. Una espada Wazamono, la Nagabune. 73,63 centímetros de longitud. Forjada por maestros espaderos del país de Wano, en el Nuevo Mundo. La voz de Frotor Jack se alzó, y su cadencia ensayada atrajo la atención del público, cuyas miradas estaban fijas en la espada. Los espadachines del público se inclinaron hacia adelante con los ojos brillantes. Debemos conseguir ese diario antiguo. Nos ayudará a descifrar el texto antiguo. Podría revelar la verdad de nuestra historia compartida. Tenemos que verificar esta audaz hipótesis. Procedamos con cautela. Esperemos que nada salga mal. Los arqueólogos de Ohara susurraban entre ellos. Su determinación de adquirir el diario era absoluta. En un palco privado en el segundo piso. El vicealmirante Howard B. Saul, con su pelo anaranjado y su barba tan salvaje como la melena de un león, sus enormes brazos cruzados y su rostro en un ceño perpetuo, observaba los procedimientos que tenían lugar abajo. Tranquilo, Saul. La vigilancia constante es agotadora. Incluso vine en bicicleta desde el cuartel general para esta misión. Kuzan, recostado en una silla, con un antifaz cubriendo su frente y los ojos entornados, habló con pereza. A Saúl se le había ordenado investigar a los arqueólogos de Ohara. Pero el gigante no actuaría sin pruebas suficientes. Y aún así, no estaba dispuesto a arrestarlos. No veía ningún daño en su búsqueda del conocimiento. ¿Por qué impedirles buscar la verdad? Sí.
Kuzan, creo que esta misión es un fracaso. No tengo ningún deseo de arrestarlos. Saúl rió entre dientes, con lágrimas en los ojos. Él y Kuzan eran amigos cercanos. Podía ser honesto con él. Es tu decisión. Kuzan se encogió de hombros y luego su mirada se dirigió a la primera fila, fijándose en un hombre con un abrigo azul sobre los hombros, de porte tranquilo y sereno. Él es quien debería preocuparnos. Esto es problemático. No esperaba que todavía estuviera en el paraíso. ¿Y asistir a una subasta? Saúl, siguiendo la mirada de Kuzan, desvió su atención de los arqueólogos. Arthur, percibiendo su escrutinio, se giró hacia el palco privado, con una amplia sonrisa que dejaba ver los dientes. Articuló las palabras en silencio, asegurándose de que Kuzan pudiera leerle los labios. Vicealmirante Kuzan. ¡Qué coincidencia! 1 a 1, los objetos fueron subastados, incluido el antiguo diario, para gran consternación de los arqueólogos de Oara. Tendrían que acercarse al comprador e intentar negociar el acceso. Finalmente llegó el evento principal. El plato que la mayoría de los asistentes habían estado esperando. Y ahora, un tesoro del mar, una fruta del diablo. Resonó la voz del subastador, llena de dramatismo. La atmósfera en la sala crepitaba de emoción y el murmullo de la multitud se hacía cada vez más fuerte. Las historias sobre frutas del diablo que otorgaban poderes increíbles eran comunes. Todos sabían de su existencia. Pero pocos habían visto una en persona. ¿Y qué si eso significaba perder la habilidad de nadar? Estos ricos lo tenían todo, menos poder. Y muchos consumidores de frutas del diablo no sabían nadar. ¿Eso los detuvo? Una mujer, con una bandeja cubierta con un paño rojo, subió al escenario. Mientras el público observaba con ojos brillantes de expectación, levantó lentamente el paño. En el plato había una pequeña fruta blanca, de forma cúbica, cuya superficie estaba marcada por líneas rectas que se conectaban en cada uno de sus 4 lados, asemejando una jaula en miniatura. Miren. Una fruta del diablo, un tesoro del mar. El subastador Frotorjak, con el rostro enrojecido y la voz resonante, comenzó su discurso de venta. Miren este magnífico ejemplar. Una verdadera maravilla de la naturaleza, un regalo de Dios. ¿Quién sabe qué increíbles poderes posee? Solo miren a Shiki, el pirata volador, Edward Neugate, Barba Blanca, 2 de los piratas más infames de Grand Line, y a esos monstruosos vicealmirantes de la marina. Todos consumidores de frutas del diablo. Que empiece la subasta. Su voz amplificada resonó por toda la casa de subastas. Arthur, inicialmente intrigado por la fruta del diablo, rápidamente perdió el interés después de examinarla de cerca. Las frutas del diablo abundaban, se contaban por miles. Ni siquiera la enciclopedia de frutas del diablo pudo catalogarlas todas. Pero sus poderes estaban bien documentados. La fruta jaula de tipo paramecía. Su usuario podía crear barreras de hierro, capaces de atrapar a cualquiera que las tocara, formar jaulas e incluso lanzar lanzas de hierro para hundir barcos. Una molestia para los piratas, quizás, pero inútil contra las verdaderas potencias. Mururururu. Una fruta del diablo. ¡Qué emocionante! Y es tan bonita. Me encanta. Mururururu. Una risa extraña y aguda resonó por el pasillo. Arthur, reprimiendo un bostezo, giró la cabeza y se quedó mirando, aturdido por la apariencia del orador. La mujer era una caricatura grotesca. Maquillaje recargado, ropa extravagante, nariz aguileña, más parecida a una bruja que a una pirata. Si bien su atuendo era claramente caro, no realzaba sus encantos. Es ella. La pirata más famosa, la cazadora de la luna creciente, Katarina de Gon. Un pirata de 100 millones de barrigas. Sí. Kuzan, parece que por fin puedo completar mi misión. Podemos capturarla y acabar con esto. Susurros, llenos de una mezcla de miedo y emoción, se extendieron por la casa de subastas, tanto en el salón principal como en los palcos privados de arriba, mientras la gente reconocía a la infame Katarina de Gon. Vaya. Los piratas se están volviendo más atrevidos últimamente. Los marines se llevarán esa fruta. La voz perezosa de Kuzan, amplificada, se abrió paso entre el murmullo de la multitud. ¿Los marines? ¿De verdad van a arrestar a alguien en el distrito sin ley? Caballeros, por favor. Mantengan el orden. Esto es una casa de subastas. Frotorjak golpeó el mazo con voz resonante. Una fruta del diablo, un tesoro del mar. El mejor postor gana.
Ahora, a pujar. El precio inicial tácito de cualquier fruta del diablo. 100 millones de barrigas. Si conseguías una habilidad poderosa por ese precio, tenías suerte. ¿Y si no? Bueno, siempre podías achacar tu mala suerte a la naturaleza impredecible de las frutas del diablo. Pocos tenían acceso a la enciclopedia de la fruta del diablo. La mayoría comía la fruta a ciegas, una apuesta a su futuro. Mururururu. 130 millones de Bailey. La oferta inicial de Katarina de Bond fue un aumento sustancial. Para un pirata, el dinero era un recurso renovable, fácil de saquear. Ella miró con aire de suficiencia hacia el palco privado de Kuzan. Los marines, a diferencia de los piratas, contaban con fondos limitados. A menos que fueran ricos por sí mismos, dependían de sus salarios, y pocos oficiales de la Marina eran ricos, especialmente los destinados en el cuartel general. Solo aquellos en los Cuatro Azules, al mando de las divisiones locales, tenían oportunidades de ingresos adicionales. Un vicealmirante de la Marina pujando por una fruta del diablo en el cuartel general. Era algo que sucedía raramente. Saúl, ve a la oficina y consigue algo de Bailey. Después de conseguir esta fruta, arrestaremos a Katarina de Bond. Usaremos su tesoro para cubrir el costo, le indicó Kuzan a Saúl, frotándose la frente. Las reservas de fruta del diablo de los marines se estaban agotando. Ocasionalmente adquirían frutas durante los arrestos de piratas. El resto provenía de los impuestos que el gobierno mundial imponía a las naciones miembros. Y la reciente campaña de reclutamiento. ¿Qué mejor manera de recompensar a los reclutas prometedores que con poderosas frutas del diablo y espadas legendarias? Sí. Vuelvo enseguida. Saúl, con su enorme figura abriéndose paso a través de la puerta de la caja, se dirigió pesadamente hacia las oficinas del cuartel general de la Marina. 200 millones de Bailey. Kuzan, ahora que Saúl se había ido, retomó su habitual postura lánguida, con su voz aburrida y arrastrada. No le importaba gastar ese dinero. Katarina de Bond se lo devolvería. ¿200 millones? ¿Crees que un marine tiene tanto dinero? Preguntó Katarina de Bond con desdén, con una sonrisa grotesca en el rostro. Eso no es asunto tuyo, pirata, se rió Kuzan. Los demás asistentes observaron el intercambio en un silencio incómodo, sin querer involucrarse. Arthur, aburrido por el procedimiento, se puso de pie, con una sonrisa burlona en sus labios. Vicealmirante Kuzan, ¿sigue jugando, por lo que veo? El semblante lánguido de Kuzan se desvaneció, su voz se endureció y un escalofrío lo invadió. Arthur, ¿vas a interferir en los asuntos de la Marina? La temperatura en su palco privado se desplomó. Si Arthur hacía un movimiento, lucharía, incluso sabiendo que estaba en inferioridad numérica. El orgullo de un marine no le permitiría ceder. Se aburriré. Arthur, el pirata novato que ha estado causando sensación este año. El que robó el tributo celestial. El único hombre que logró escapar de Impel Down. La sala estalló en revuelo cuando la gente reconoció a Arthur, con las miradas fijas en la figura alta e imponente. El rostro de Kuzan se oscureció. La reputación de Impel Down había quedado empañada, y Arthur, tras haber humillado al gobierno mundial, seguía en libertad. ¿Interferir? No, no. No me interesa tu pequeña pelea. Solo digo, ¿no deberías, un marine, estar arrestando piratas? ¿O es demasiado esfuerzo? Qué aburrido, Arthur se hurgó la oreja, se dio la vuelta y salió de la casa de subastas. Los piratas del distrito sin ley operaban con impunidad, y el archipiélago Sabaody estaba a tiro de piedra de Mary Geoise y del cuartel general de la Marina. La tolerancia de los marines ante una anarquía tan flagrante era desconcertante. Solo podía significar una cosa. Alguien dentro del gobierno mundial había sido sobornado, pagado generosamente para proteger este refugio para criminales. Y esos funcionarios corruptos habían ordenado a los marines que hicieran la vista gorda ante las arboledas 1 a 29. La influencia del submundo ha alcanzado las más altas esferas del gobierno mundial. Arthur miró hacia la línea roja con una mirada fría. Arthur, con un desinterés palpable, les dio la espalda a los arqueólogos y se alejó, rumbo a la costa. Necesitaba encontrar un lugar adecuado para comenzar su trabajo. Su plan: utilizar los métodos de Vegapunk para fusionar los brazaletes de oro puro con la fruta del castillo era su máxima prioridad. Después, se dirigiría directamente al Nuevo Mundo. El paraíso era demasiado insulso, demasiado aburrido. No ofrecía los desafíos ni las emociones que ansiaba.
Solo el Nuevo Mundo podía satisfacer su ambición. El paraíso de la primera mitad de Grand Line, incluso Sabaody, no logró captar su interés. Jessica se había unido a la infantería de marina. Ya no le quedaba nada allí. El Nuevo Mundo, repleto de poderosos piratas y marines, era el lugar al que pertenecía un verdadero hombre de mar. En el puerto, Arthur pasó junto a los estibadores, boquiabiertos, con la mirada fija en el mar. Llegó al borde del muelle y, con un potente salto, se zambulló en el agua. Según las notas de Vegapunk, para imbuir un objeto con el poder de una fruta del diablo era necesario aplicar presión a la esencia de la fruta. El demonio que reside en su interior. ¿Y la mejor manera de crear esa presión? Piedra marina, la esencia misma del mar. Pero Arthur no tenía ninguna piedra marina. No estaba fácilmente disponible, su uso se limitaba al gobierno mundial y a la infantería de marina. Así que usaría la segunda mejor opción. El mar mismo. Tanto la piedra marina como el agua de mar contenían pirobloína, una sustancia que debilitaba a los consumidores de frutas del diablo, robándoles su fuerza y su capacidad de nadar. Arthur, activando su campo de aislamiento, descendió a las profundidades, creando una bolsa de aire respirable dentro de la aplastante presión de las profundidades del mar. La luz de arriba se desvaneció a medida que se hundía más y más, la presión aumentaba y el campo de aislamiento drenaba su resistencia a un ritmo alarmante. Recuperó un brazalete de oro puro y la fruta del castillo, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Vegapunk. Respiró hondo y presionó el brazalete contra la fruta. Una fruta del diablo, una vez dañada, perdía su poder. Si esto fallaba, la fruta del castillo desaparecería, su esencia regresaría al mundo, para no reaparecer en años. La inmensa presión de las profundidades marinas, la reducción del campo de aislamiento y la alta concentración de pirobloin, todos jugaron un papel en el proceso. Arthur quitó la capa de mineral del brazalete de oro, liberando una luz dorada brillante que iluminó las aguas circundantes. La pulsera vibró, la intensidad aumentó a medida que Arthur encogía el campo de aislamiento, comprimiendo el espacio a su alrededor y concentrando la presión. Tararear. La luz dorada, visible a kilómetros de distancia en la oscuridad total del mar profundo, atrajo una atención no deseada. Los reyes del mar, atraídos por la luz, sus ojos brillaban rojos en la oscuridad, comenzaron a dar vueltas. Arthur lanzó una ráfaga de Aki del Conquistador, dispersando a los más pequeños. Pero algunos, los depredadores máximos de las profundidades, no se dejaban intimidar fácilmente. Un enorme y serpenteante rey del mar, con sus escamas moteadas de gris y plata y sus ojos rojos sangre fijos en el brazalete brillante, se acercó. Arthur calculó su longitud en más de 900 metros, con sus enormes aletas más grandes que las velas de un barco. Sus mandíbulas, repletas de dientes afilados como cuchillas, se abrían y cerraban. Había confundido al oro puro con una presa. Te vas a arrepentir de eso. Arthur entrecerró los ojos. No permitiría que nada interrumpiera el proceso, pero en las profundidades del mar, el dominio de los reyes del mar, tales encuentros eran inevitables. Estas criaturas, impulsadas por el instinto, carecían de la inteligencia para reconocer el peligro. A diferencia de los enormes reyes marinos que custodiaban la isla Gyojin, estas bestias no eran conscientes. Actuaban por puro instinto. Pero Arthur no tenía miedo. Sintió una emoción, una oleada de excitación familiar, incluso en este entorno peligroso, rodeado de depredadores, en las profundidades del mar. La peor pesadilla de un consumidor de frutas del diablo. Reyes del mar. Los máximos depredadores del océano, su enorme tamaño les otorga casi invencibilidad, su única amenaza son los reyes del mar más grandes. Si todos los reyes del mar poseyeran la inteligencia de quienes custodian la isla Gyojin, la humanidad estaría condenada. Podrían devorar islas enteras y aniquilar civilizaciones enteras. La princesa Shirahoshi de la isla Gyojin. Su habilidad para comandar a estas monstruosas criaturas era el verdadero poder de Poseidón, una de las armas antiguas. Arthur miró fijamente al serpenteante rey del mar, los dos encerrados en un enfrentamiento silencioso. Su enorme tamaño, si bien le otorgaba fuerza y resistencia, lo hacía lento y torpe en sus movimientos, a diferencia de los humanos, más pequeños y ágiles. Incluso en su propio dominio, no podía defender todas las partes de su enorme cuerpo simultáneamente. La presión aplastante, la resistencia del agua, también ralentizaron a Arthur, restringiendo su velocidad y movimientos.
Desactivar su campo de aislamiento para usar su forma de rayo era impensable. Quedaría paralizado al instante. Tenía que confiar únicamente en su fuerza física. Tendría que esperar a que el rey del mar atacara primero y luego contraatacar. La enorme serpiente siseó, sus ojos rojos sangre fijos en Arthur, sus enormes mandíbulas abriéndose y cerrándose, liberando corrientes de burbujas. Enroscó lentamente su enorme cuerpo y extendió las aletas, preparándose para atacar. Entonces, atacó. Su estructura de 1000 pies se lanzó hacia adelante como una flecha, desplazando enormes cantidades de agua y creando poderosas corrientes submarinas. Arthur permaneció tranquilo, sereno, listo para enfrentar al mayor depredador del océano en su propio dominio. Cuando la enorme serpiente gris plateada se abalanzó, con sus fauces abiertas de par en par, Arthur la esquivó y su cuerpo se movió hacia un lado. Las profundidades marinas eran el dominio del rey del mar, no el suyo. Recibir ese golpe de frente, una fuerza comparable a la de un puñetazo con toda su potencia de un luchador experimentado, agotaría su valiosa resistencia, dejándolo vulnerable a la presión aplastante y al mar infinito. Esquivó por poco la monstruosa cabeza, luego, reuniendo todas sus fuerzas, endureciendo su puño con haki de armamento, se lanzó hacia adelante, empujando su pie contra el agua densa, apuntando al ojo de la criatura, un punto débil universal. El atacante y el defensor cambiaron de roles en un instante, Arthur ahora estaba a la ofensiva, su puño se dirigía hacia el enorme ojo rojo sangre. La resistencia del agua ralentizaba sus movimientos, dificultando su velocidad y la fuerza de su golpe. Pero el Sea King, cuyas enormes dimensiones lo convertían en una desventaja en espacios reducidos, no pudo reaccionar a tiempo. Solo podía observar mientras el ataque de Arthur aterrizaba. Rugido. La fuerza del golpe, que impactó en su ojo vulnerable, provocó una punzada de dolor agonizante en la criatura. Su enorme cuerpo se convulsionó, su ojo se rompió y un fluido espeso y viscoso rezumaba, disipándose rápidamente en el agua circundante. El dolor llevó al rey del mar al frenesí. Rugido. Se agitó salvajemente, sus enormes mandíbulas apuntando hacia Arthur, su gruesa cola azotando el agua, uniéndose al ataque. Arthur, con sus movimientos obstaculizados por la densa agua del mar, no pudo evitar la cola, cuyo enorme apéndice se estrelló contra su costado. Estallido. La fuerza del golpe, aunque desviada por su campo de aislamiento, le provocó temblores en el cuerpo. Mantener el campo bajo la aplastante presión de las profundidades marinas, mientras soportaba un ataque tan poderoso, agotó rápidamente su resistencia. Su rostro palideció y se le formaron gotas de sudor en la frente. Pero su mirada permaneció fría, su concentración inquebrantable. Incluso en el fragor de la batalla, jamás entró en pánico. Su ansia de batalla aumentó. Su tamaño es un problema. Necesito un área de efecto más amplia, un ataque más devastador, para derribarlo, pensó Arthur, con la respiración agitada, tratando de recuperar el control de su corazón acelerado. Si estuvieran en la superficie, podría matarlos con un movimiento de muñeca. Pero aquí, en las profundidades, una criatura de este tamaño podría ignorar la mayoría de los ataques convencionales. Y cualquiera, incluso los luchadores más fuertes, estaba en desventaja en las profundidades marinas. Los habitantes de la Tierra no podían desplegar toda su fuerza allí. La mirada de Arturo volvió al ojo herido del rey del mar. No podría penetrar su gruesa piel. El ojo era su único objetivo. Esquivando otro chasquido de las enormes mandíbulas, aumentó su velocidad, su cuerpo se lanzó hacia adelante y entró en la cuenca del ojo del rey del mar. Rugido. La serpiente se agitó aún más violentamente, sintiendo al intruso dentro de su ojo, y su enorme cuerpo se estrelló contra otros reyes del mar que se acercaban, dispersándolos. En ese momento, un golpe sordo resonó en la cabeza del rey del mar. Sus movimientos cesaron y el brillo rojo desapareció de sus ojos. El ataque de Arthur, un golpe preciso y concentrado lanzado desde el interior del cráneo, había convertido el cerebro de la criatura en papilla. Arthur emergió de la cuenca ocular rota, con la mirada fija en el brazalete de oro puro, que había dejado de vibrar. Ahora lucía las intrincadas líneas entrecruzadas de la fruta del castillo. La fusión estaba completa. La pulsera, que ya no estaba sostenida por el electromagnetismo de Arthur, comenzó a hundirse. Arthur, moviéndose por el agua con sorprendente velocidad y gracia, nadó hacia él, agarró el tesoro y lo cubrió rápidamente con el mineral de metal opaco, ocultando su luz dorada.
Se puso el brazalete en la muñeca. Se rió para sus adentros, su triunfo atenuado por una creciente sensación de inquietud. Más reyes marinos, atraídos por la conmoción anterior, se acercaban. Sus brillantes ojos rojos eran visibles en la oscuridad. Figuras más grandes superdepredadores acechaban en la distancia. La luz del oro puro podría incluso haber atraído a Bomborí, el enorme rape, hacia ellos. No podía quedarse allí. Se dio la vuelta y se alejó nadando, sus poderosas patadas lo impulsaron a través del agua, dejando atrás la carnicería. Segundos después, el enorme cuerpo del rey del mar muerto fue invadido por otros depredadores y se desató un frenesí alimenticio en las profundidades. A lo lejos, Bomborí se acercaba, con su señuelo dorado brillando, atraído por el oro puro. Al no encontrar nada, se revolvió, y su frustración resonó en el agua. Arthur irrumpió en la superficie y aterrizó en los muelles del archipiélago Sabaody. Los estibadores, atónitos, lo miraron fijamente. Habían dado por sentado que se había tirado al mar para suicidarse. Pero allí estaba, horas después, emergiendo del agua, con la ropa y el pelo secos, como si solo se hubiera dado un chapuzón rápido. ¿Se habría topado con algún tipo de espíritu marino? Arthur ignoró sus miradas, se ajustó el abrigo y se alejó. Regresó a Sabolán, a la casa de los sueños de Jessica. Los 30 millones de belli que te dejé, ¿cuánta comida puedes comprar con eso? Cómpralo todo. Lo necesito, le indicó al camarero con un tono despreocupado, como si hiciera una simple petición. ¿30 millones de panzas? ¿Todo en comida? El camarero abrió mucho los ojos. 30 millones de belli era una fortuna. Suficiente para llenar todo el restaurante de comida. Concéntrate en alimentos energéticos. Carne de Seakin, si la consigues. ¿Alguna pregunta? La mirada de Arthur era firme y su tono no admitía réplica. Los alimentos bajos en energía no tenían sentido. No saciaban su apetito y solo aumentaban su necesidad de expulsar los desechos. Después de una batalla, necesitaba un sustento energético para reponer su resistencia rápidamente. El camarero, desconcertado por la intensa mirada de Arthur, balbuceó. No hay problema, señor. Enseguida. Salió corriendo para cumplir la petición de Arthur. Arthur pasó por alto el comedor y entró en la trastienda. Se quitó uno de los brazaletes de oro puro de la muñeca, con una sonrisa en los labios. Su sueño largamente acariciado, una meta que había perseguido desde que zarpó, finalmente se hizo realidad. No pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por el genio de Vegapunk. Sostuvo el brazalete, con su superficie suave y fría contra su piel. Con un pensamiento, un portal circular brillante, una puerta a un espacio extradimensional, apareció en el aire ante él. Cuando el portal se abrió, sintió una ligera pérdida de resistencia. Tenía sentido. Usar el poder de una fruta del diablo requería resistencia. Imbuir un objeto con ese poder no anulaba esa regla. Simplemente transfería el coste al usuario. Usar el poder de una fruta del diablo drenaba la resistencia, una ley inmutable del mundo de One Piece. Lo que significa que si esta pulsera de almacenamiento se pierde o la roban, cualquiera puede usarla. Arthur frunció el ceño. Eso no era ideal. Pero no había otra opción. Los objetos inanimados podían consumir frutas del diablo y obtener sus poderes, pero no existía un proceso de vinculación, ninguna forma de restringir su uso a un propietario específico. Se burló de su propia paranoia. ¿Quién podría robarle algo? Sacó la fruta puerta a puerta de su bolsillo y la arrojó al portal que se abrió en el aire ante él, la entrada al espacio extradimensional dentro del brazalete. Quería explorar su capacidad. En la historia original, cuando Capone Baige atrajo a Sanji hacia su cuerpo para una reunión, parecía ser una sola habitación, con capacidad para solo una docena de personas. Pero después aparecieron decenas de personas más, armadas con pistolas, lo que indicaba que había varias habitaciones. Un castillo debe contener numerosas habitaciones. La capacidad del brazalete podría ampliarse con la práctica y desarrollando aún más el poder de la fruta. Por ahora, contenía el equivalente a 5 habitaciones, más que suficiente para sus necesidades actuales. El espacio combinado era considerable, suficiente para almacenar una cantidad considerable de comida. El único inconveniente era la falta de sensibilidad. El brazalete no podía desarrollar el poder de la fruta por sí solo. Sus habilidades eran fijas, una limitación frustrante.
Guardó la fruta puerta a puerta y la ropa nueva que había comprado dentro de la pulsera, luego se sentó y esperó pacientemente. 2 horas más tarde, cuando se acercaba la noche, el camarero regresó con el pedido de Arthur. La gran cantidad de comida requirió múltiples viajes. Señor Arthur, su comida está aquí. La dejé junto a la entrada del restaurante, informó el camarero. Bien. Arthur se estiró. Le dolían ligeramente los músculos después de su inmersión en aguas profundas, y luego siguió al camarero afuera. ¿Qué clase de restaurante bloquea la entrada con comida? Quiten esta basura de mi camino. Katarina de Bonn, con su rostro grotesco contorsionado en una mueca de desprecio, estaba parada afuera de la casa de los sueños de Jessica, con las manos en las caderas, reprendiendo al camarero. ¿Sabes quién es nuestra capitana? Es la cazadora de la luna creciente, Katarina de Bonn. Una pirata de 180 millones de Bailey. Su tripulación, un grupo igualmente desagradable, repitió sus amenazas con voz bravucona. Lo siento mucho. Pronto vendrá alguien a moverlo, se disculpó el camarero, haciendo una profunda reverencia. Quienes trabajaban en Sabaody, la puerta de entrada al Nuevo Mundo, conocían a los principales protagonistas. Los infames piratas que pasaban por allí. Habían oído hablar de Katarina de Bonn, cuya reputación como la pirata más malvada estaba bien ganada. ¿Perdón? Mururururu, si un perdón lo resolviera todo, no habría necesidad de piratas ni marines, idiota. Katarina de Bonn entrecerró los ojos. Su maquillaje denso apenas disimulaba el cruel brillo que brillaba en ellos. Sonido metálico. Ella sacó su espada, la hoja destelló mientras la balanceaba hacia el cuello del camarero. Su temperamento era impredecible y violento. El camarero, con el rostro pálido de terror, congelado por su aura, no podía moverse. Una multitud se reunió para observar cómo se desarrollaba la escena, pero nadie se atrevió a intervenir. La espada descendió. Sonido metálico. Apareció una figura, un borrón de movimiento, bloqueando el ataque. Saltaron chispas cuando la espada de Katarina de Bonn quedó atrapada en una mano imbuida de Aki. Atacando el restaurante de mi camarada. ¿Te has vuelto loco? La voz de Arthur era fría, con la mirada fija en el rostro de Katarina de Bonn. Apretó la espada con más fuerza. Su fuerza era tan grande que ella no pudo retroceder. Katarina de Bonn lo miró fijamente, momentáneamente aturdida. Mururururu. ¿Quién eres? ¿Te atreves a interferir? Chilló, con una risa teñida de peligro. Arthur ignoró su pregunta, soltó la espada y se volvió hacia el camarero. Entra. Ese sí, señor. El camarero se puso de pie de un salto y huyó hacia el restaurante, temblando de alivio. ¿Ignoras mi pregunta? ¿Te crees mejor que yo? Rugió Katarina de Bonn, con el rostro desencajado de rabia. Capitán, susurró nervioso uno de sus tripulantes, ese es Arthur, el dios del trueno. El que robó el tributo celestial. Un gran pirata con 500 millones de panzas. ¿500 millones? Mururururu. Katarina de Bonn se echó a reír. Mocoso. Tuviste suerte con esa fruta del rumble rumble. ¿Crees que eso te hace invencible? Muere. Ella volvió a blandir su espada, con el haki de armamento cubriendo la hoja. Usar el haki de armamento de manera efectiva y canalizarlo hacia un arma requería un entrenamiento extenso. La habilidad de Katarina de Bonn era claramente superior al nivel actual de Arthur. Pero antes de que su espada pudiera impactar, Arthur atacó. No toleraría una falta de respeto tan flagrante hacia su tripulación, ni que su restaurante fuera profanado por aquel aspirante a poderoso. Un rayo crepitó alrededor de su puño cuando golpeó. Un rayo de energía eléctrica pura salió disparado hacia ella. ZZZZZZT. Una oleada de premonición, una advertencia de su haki de observación, invadió a Katarina de Bonn. Rápidamente ajustó su ataque, y su espada imbuida de haki se topó con el rayo de Arthur. El haki de armamento podría eludir la intangibilidad de un Logia, permitiéndole a uno atacar en su verdadera forma. Sonido metálico. El choque del rayo contra el acero resonó en el aire, la fuerza del impacto hizo que Katarina de Bonn se tambaleara hacia atrás y la onda expansiva la obligó a soltar un grito de dolor mientras tosía sangre. La multitud, atónita y en silencio, vio como Katarina de Bonn, incapaz de soportar siquiera un solo golpe de Arthur, tropezó. La bravuconería anterior de su tripulación fue reemplazada por un silencio atónito. Entonces, una voz perezosa resonó entre la multitud. Vaya, vaya. Te estás volviendo más fuerte, Arthur.
Kuzan, con su alta figura elevándose por encima de los espectadores, emergió, seguido por Jaguar de Saúl y un grupo de marines. Vicealmirante Kuzan. ¿Ha venido para la revancha? Preguntó Arthur con indiferencia, con el brazo bajo y sin hacer ademán de perseguir a Katarina de Gon. La había derribado de un solo golpe, haciéndole sangrar. Aún era capaz de luchar, pero el miedo en sus ojos extinguió las ganas de Arthur de continuar. Alguien que se acobarda ante el verdadero poder no merece la pena perder el tiempo. Uno podía sentir admiración, respeto por el poder, por las fuerzas de la naturaleza, por quienes eran más fuertes que uno, pero miedo, terror, eran cosas completamente distintas. Patético, se burló Arthur, mirando a Katarina de Gon, con sangre corriendo de sus labios y su desdén evidente. A sus ojos, aquellos que se acobardaban ante la fuerza nunca superarían sus limitaciones. El asombro era un sentimiento de reverencia hacia algo superior a uno mismo. La autoridad, el poder, la majestuosidad de la naturaleza. Era una respuesta humana fundamental. El miedo era, bueno, miedo. Y aquellos que no pudieran superarlo quedarían atrapados por él para siempre, incapaces de enfrentar la fuente de su terror. Shanks y Buggy eran ejemplos claros. Ambos habían desafiado a Barba Blanca y experimentado la abrumadora fuerza de su poder. Buggy estaba aterrorizado. Mientras tanto, Shanks, años después, bebía con Barba Blanca como un igual, mientras los piratas de Barba Blanca observaban en respetuoso silencio. Incluso Crocodile, después de su derrota ante Barba Blanca, no se dio por vencido y centró su atención en las armas antiguas, con la esperanza de obtener el poder para desafiarlo nuevamente. Arthur dirigió su atención a Kuzan, que se acercaba y su alta figura separaba a la multitud. Vicealmirante Kuzan, hay algo que debería saber. Si usted y Saúl planean capturarme, no se molesten. Están perdiendo el tiempo. Kuzan, con el rostro convertido en una máscara de fingida indiferencia, se ajustó la máscara. El coste de recapturarte es considerable. Los marines no están preparados para otra confrontación en este momento. ¿De verdad? ¡Qué decepción! Suspiró Arthur. Esperaba con ansias otra buena pelea antes de partir al Nuevo Mundo. Miró a Saúl, que sonreía como un idiota, con la voz impregnada de impaciencia. Si eso es todo, vicealmirante, me está bloqueando la vista. Usted y su amigo pueden irse. No te hagas el chulo, Arthur. Puede que no te interese luchar, pero Katarina de Gon sigue siendo una pirata buscada. La llevaremos a Impel Down, dijo Kuzan con naturalidad. Arthur rió entre dientes. Casi lo olvido. A los marines les encanta aparecer y recoger los restos. Adelante. Haz lo que quieras. Les dio la espalda, ignorando a la multitud boquiabierta, activando su pulsera Castle y guardando los montones de comida apilados afuera del restaurante. ¿Qué es eso? Los ojos de Kuzan, normalmente medio cerrados, se abrieron ligeramente al ver el portal brillante, una puerta a un espacio extradimensional, aparecer en el aire. ¿No es su fruta la fruta del estruendo? ¿Cómo es que usa una habilidad paramecia? Estaba desconcertado. Solo los niveles más altos del gobierno mundial sabían sobre el avance de Vegapunk con la transferencia de la fruta del diablo. Los marines no habían sido informados. Y aunque lo supieran, no priorizarían dar frutas del diablo a objetos inanimados. El poder era más valioso en manos de un marine leal. Y un marine bien entrenado, a diferencia de un objeto sin mente, no los traicionaría. Kuzan y Saúl intercambiaron miradas, su sorpresa era evidente. Tendrían que informarle al almirante de Flotacom. Arthur terminó de almacenar la comida, satisfecho con su previsión. El brazalete de almacenamiento Castle fue una genialidad. Podía guardar cualquier cosa, esencial o no. Una solución perfecta para viajes largos. Kuzan, ¿sigues aquí? ¿Crees que tengo miedo de matarte? Arthur miró a los marines que habían arrestado a Katarina de Gon y su tripulación, con un atisbo de molestia en el rostro. Su presencia empezaba a irritarlo. Antes de que te vayas, tengo una pregunta. Kuzan, aunque perezoso y a menudo falto de motivación, no era estúpido. Había estudiado las acciones de Arthur, su personalidad, reconociendo la arrogancia del joven pirata, su inquebrantable confianza en sí mismo. A esos individuos no les importó ocultar sus intenciones, sus fortalezas o debilidades. No le veían el sentido. En la mente de Arthur, incluso si conocieras sus secretos, ¿qué podrías hacer si no pudieras derrotarlo?
La mirada de Arthur se volvió fría, su tono condescendiente. ¿Una pregunta? Jajajaja, ¿y por qué iba a responderla? Kuzan, a años de alcanzar su máximo potencial, aún no estaba a la altura de Arthur. No seas así, Arthur. Kuzan, imperturbable ante el desdén de Arthur, preguntó directamente. Ese portal que acabas de crear es una habilidad de tipo paramecia, ¿verdad? Pero tu fruta es la fruta rumble rumble, una logia. Arthur entrecerró los ojos, observando al aparentemente lánguido vicealmirante, un hombre que, a pesar de su actitud perezosa, poseía una convicción inquebrantable. Antes de responder a su pregunta, tiene que responder a la mía. Kuzan rió entre dientes. Eres un buen negociador, ¿verdad, Arthur? Si un día pierdes la fe en la justicia de los marines, ¿qué harás? La mirada de Arthur era intensa, como si intentara penetrar en el alma de Kuzan. Kuzan se rascó la cabeza con expresión preocupada. Esa es una pregunta difícil. Si eso ocurriera, supongo que buscaría mi propia justicia. Como Garp-san. Ya veo. Arthur sabía que Garp era el modelo a seguir de Kuzan, su mentor. El respeto del vicealmirante por Garp era absoluto. Bien. Haz tu pregunta. Tengo que ir al nuevo mundo. ¿Cómo estás usando esa habilidad de paramecia? Arthur rió, echando la cabeza hacia atrás. ¡Qué pregunta tan aburrida! El gobierno mundial tiene una técnica para imbuir objetos inanimados con poderes de fruta del diablo. ¿Crees que yo no? No esperó la respuesta, dejando a Kuzan reflexionando sobre sus palabras, con una sonrisa críptica en el rostro. Acababa de darle un dolor de cabeza enorme al gobierno mundial. ¿Transferir los poderes de la fruta del diablo a objetos inanimados? Kuzan y Saúl intercambiaron miradas, asimilando las implicaciones de las palabras de Arthur. ¿El gobierno mundial poseía tal tecnología? ¿Y ellos, vicealmirantes de la Marina, no la conocían? ¿Cómo lo supo un pirata como Arturo? ¿Tenía a alguien dentro? Cuanto más pensaban en ello, más inquietante les parecía. Arthur, con las palabras suspendidas en el aire, se dio la vuelta y se alejó. Kuzan y Saúl intercambiaron miradas y comprendieron la gravedad de la situación. Observaron a Arthur partir y luego, escoltando a Katarina de Bonn y su tripulación, regresaron a su buque de guerra. Esto estaba fuera de su control. Tenían que informar al cuartel general. Si Arthur tenía un informante dentro del gobierno mundial, especialmente uno en una posición de poder, las implicaciones eran inquietantes. De regreso al buque de guerra, Kuzan contactó inmediatamente al almirante de flota Kong. Marineford, oficina de Kong. Kong, con los brazos cruzados, reflexionó sobre el infieme. Una furia lenta y fría crecía en su interior. Le echaría la culpa de Vegapunk. Detestaba al científico, y su instinto, normalmente acertado, le decía que Vegapunk era el responsable de la filtración. BRRR. BRRR. Marcó el número de los 5 ancianos. Mosi Mosi. Respondió la voz de Sanetambaro Nube Nusjuro, aguda y fría. Seaburire Arthur ha adquirido un objeto basado en una fruta del diablo. Un dispositivo de almacenamiento espacial. Esa tecnología pertenece al gobierno mundial, ¿verdad? Antes de irse, dijo algo y el tono de Kong era cortante, con la voz tensa por la ira. Ve al grano, Kong. Estamos ocupados, dijo el pastor Santo Júpiter con impaciencia. Kong respiró hondo, intentando controlar su ira. Dijo. El gobierno mundial tiene esta tecnología. ¿Por qué no debería tenerla yo? ¿Cómo lo supo? Sospecho que Vegapunk. Basta, Kong. No tenemos tiempo para estas pequeñas peleas. Ocúpate de tus propios asuntos. Hacer clic. Los 5 ancianos colgaron, desestimando las preocupaciones de Kong y reanudaron la conversación. Cuando enviamos a Daniel a recuperar la espada del elefante, los registros de vigilancia y los guardias con los que se topó no reportaron nada inusual. Vegapunk lo confirmó. Vegapunk estuvo bajo vigilancia constante, excepto durante sus experimentos. No debería haber habido ninguna posibilidad de filtración. Entonces, ¿por qué Daniel solo se llevó los datos de transferencia de la fruta del diablo? ¿Estás sugiriendo que era un impostor? No es un impostor. Es un espía. Trabaja para Arthur. ¿De qué otra manera podría burlar la seguridad de la División de Ciencias? Los 5 ancianos discutieron las posibilidades. El agente del CP0, Daniel, había desaparecido, su cuerpo incinerado, sin dejar rastro.
Solo podían especular. Daniel se ha ido. ¿Quién lo reemplazará? Spandine parece prometedor. ¿Y él qué? No. Carece de logros significativos. Su ascenso no sería bien recibido. Denle unos años más, una oportunidad para que gane méritos. Denle Fungfred. Los 5 ancianos decidieron el destino de Spandine y el destino de la espada del elefante, que eventualmente terminaría en manos de su hijo, Spandam. Arthur, cargando las montañas de comida que había almacenado en su pulsera, abandonó la casa de los sueños de Jessica y regresó a los muelles de recubrimiento, esperando a que se completara el trabajo. Podría esperar 3 días. Había considerado volar sobre la línea roja para llegar al nuevo mundo, pero quería experimentar todo lo que ese mundo tenía para ofrecer. ¿Y la isla Gyojin, una ciudad a 10.000 metros bajo la superficie? Era una maravilla que no podía perderse. Estaba particularmente interesado en conocer a la reina Otohime, la madre de Shiraoshi, una sirena con un extraordinario haki de observación, capaz incluso de sentir las emociones de las personas. Pasaron 2 días. Arthur exploró Sabaody, adquirió más ropa y una cantidad considerable de buen vino, guardándolo todo en su brazalete. La comodidad del dispositivo de almacenamiento era innegable. Podía comprar sin la carga de las compras. Los marines, conscientes de su presencia, no hicieron ningún movimiento, tal vez todavía estaban formulando un plan para recapturarlo. Señor, el recubrimiento está completo, informó el mecánico robusto y de aspecto honesto, señalando hacia la nave de Arthur. Arthur, tomando un trago de su calabaza de sake, se giró para mirar. Una película delgada y transparente, que brillaba con colores iridiscentes bajo la luz del sol, cubría ahora el casco del barco. Estaban listos para partir. Estaba cansado de Sabaody y ansiaba nuevas aventuras. Hemos aplicado varias capas, señor. Le garantizamos que llegará sano y salvo a la isla Gyojin, le aseguró el mecánico, inflando el pecho con orgullo. Arthur asintió y subió al barco. Activó el mecanismo de descenso y la embarcación se hundió lentamente bajo las olas. El agua del mar se separó a medida que el revestimiento que rodeaba el barco comenzó a expandirse, formando una burbuja protectora. Bajo el cuidadoso control de Arthur, el barco descendió a las profundidades, dirigiéndose hacia la isla Gyojin. La isla Gyojin, situada de 10.000 metros bajo la superficie, dentro de una enorme caverna debajo de la línea roja, era una parada crucial para los piratas que ingresaban al Nuevo Mundo. Aunque estaba muy por debajo del mar, la isla estaba envuelta en una enorme burbuja de doble capa, creando una bolsa de aire, con cielo y nubes incluidos. La luz del sol, filtrada a través de las raíces del enorme árbol Eva que descendía desde la superficie, iluminaba la isla Gyojin, creando un ciclo día-noche, un fenómeno que los residentes llamaban la bendición del sol. El descenso fue suave, sin incidentes, ningún Seakin se atrevió a acercarse. Arthur, bebiendo sake en la proa, consultaba su brújula periódicamente. Horas después, la legendaria isla, un milagro de las profundidades marinas, apareció a la vista. Desde la distancia, bañada por la luz solar filtrada, la enorme cúpula de burbuja de doble capa brillaba, con una capa de aire atrapada entre las dos barreras protectoras. Durante su estancia en Sabaody, Arthur escuchó conversaciones sobre la isla y aprendió sobre sus singulares defensas. Los barcos que se acercaban a la isla Gyojin por rutas no autorizadas perdían sus revestimientos y se fusionaban con la burbuja exterior. Algunas naves, con la mala suerte, incluso se estrellaban en la bolsa de aire entre las dos capas. E incluso si un barco lograra atravesar la barrera exterior, sería arrastrado por las poderosas corrientes interiores. Solo se permitió la entrada autorizada. Arthur se frotó la nariz y soltó un pequeño eructo. No tenía ni idea de cómo acceder. Para ingresar legítimamente a la isla Gyojin era necesario seguir los canales adecuados y navegar por un camino designado a través de la cúpula de burbuja de doble capa. Entrar ilegalmente significaba atravesar la burbuja exterior, navegar por la bolsa de aire entre las capas sin caer en las profundidades del mar y luego, de alguna manera, llegar a la isla. La nave robada de Arthur no estaba equipada con un Cove de Burst como el Toussaint Sunji. No pudo atravesar las barreras protectoras. Sin suficiente propulsión, quedaría atrapado en la bolsa de aire, cayendo a las aplastantes profundidades. Parece que la entrada legítima está descartada. Arthur frunció el ceño, observando la cúpula de la burbuja. No vio ningún punto de entrada designado. Solo un barco.
Si lo destruyen, robaré otro. Se encogió de hombros, tomó un trago de sake y guardó la calabaza en su brazalete. Miró al enorme árbol Eva, cuyas raíces se extendían desde la superficie, filtrando la luz del sol hacia las profundidades. Era una vista que nunca dejaba de sorprenderlo. Un árbol enorme que iluminaba y daba vida a una ciudad a 10.000 metros bajo tierra. Una auténtica maravilla de la naturaleza. Pocas criaturas podían sobrevivir sin la luz del sol, incluidos los Gyojin y los tritones. Por eso, los residentes más adinerados de la isla Gyojin, junto con la familia real, vivían en los niveles superiores, más cerca de la luz solar filtrada. Arthur dirigió el barco, sobrevolando la isla, buscando un punto de entrada adecuado. No temía que lo atraparan, pero un poco de sigilo no vendría mal. Mientras rodeaba la isla, vio una abertura en la enorme cúpula de burbuja. Un túnel circular, lo suficientemente grande para que pasara un barco, custodiado por un grupo de soldados Gyojin, cuyos cuerpos eran una extraña mezcla de varias características parecidas a las de los peces. Es un humano, ese que está en ese barco. Los Gyojin tenían una excelente visión submarina. Avisaron el barco que se acercaba y reconocieron la figura en la proa. Es Seaburi de Arthur, el dios del trueno. El que robó el tributo celestial, el único hombre que ha escapado de Impel Down. Un guardia Gyojin, con sus labios parecidos a los de un pez sobresaliendo varios centímetros y sus ojos desorbitados, agarró su lanza nerviosamente. Incluso a 10.000 metros, la noticia viajó rápidamente a la isla Gyojin. Como parada crucial en el viaje hacia el Nuevo Mundo, su red de información solo era superada por la de Sabaody. Los piratas frecuentaban la isla, manteniendo a los residentes informados de la actualidad. Las hazañas de Arturo, dos hazañas legendarias que conmocionaron al mundo, eran bien conocidas aquí. Él era el pirata más infame del paraíso. Un punto de entrada legítimo, murmuró Arthur para sí mismo, dirigiendo la nave hacia el túnel. Los guardias, aterrorizados, no se molestaron en desafiarlo y lo dejaron pasar sin siquiera pedirle el peaje habitual. Arthur, el dios del trueno. ¿Qué hace en la isla Gyojin? Probablemente rumbo al Nuevo Mundo. ¿Debemos informar a su majestad? Los guardias, susurrando entre ellos, decidieron informar la llegada de Arthur. Cuando el barco de Arthur entró en la isla Gyojin, un pulpo Gyojin se acercó. Señor Seaburi de Arthur, su majestad, el rey Neptuno, solicita su presencia en el palacio Ryugu, dijo el hombre Gyojin, inclinando su sombrero y señalando con uno de sus tentáculos el palacio. ¿Neptuno es el rey ahora? Preguntó Arturo sorprendido. Neptuno, el padre del futuro Poseidón, era una figura formidable. Arturo no vio ningún inconveniente en conocerlo. Su majestad ascendió al trono hace 2 años, sucediendo al rey anterior, explicó el pulpo Gyojin. Dirige el camino, asintió Arthur, ajustándose el abrigo. Un simple encuentro no representaba ninguna amenaza. Y dudaba que alguien en la isla Gyojin pudiera desafiarlo. Fisher Tiger, Jimbe, esos futuros protectores de la isla Gyojin aún estaban a años de alcanzar su máximo potencial. Subió a un carruaje tirado por peces, una enorme ballena tiraba del adornado vehículo, y ascendió hacia el palacio Ryugu, bañado por la brillante luz del sol que se filtraba a través de las raíces de Eva. El palacio Ryugu, situado en el punto más alto de la isla Gyojin, donde la luz del sol era más fuerte, era una magnífica estructura de coral y conchas gigantes, un testimonio del ingenio y el arte de los hombres Gyojin. A lo lejos, Arturo divisó 4 figuras que lo esperaban para recibirlo. La más grande, una figura imponente y enorme, con una larga cabellera y barba anaranjadas, empuñando un tridente dorado, era el rey Neptuno. A la izquierda de Neptuno se encontraba una sirena de cabellos dorados, amables ojos azules y rostro redondo. Otohime, la reina. La mirada de Arturo se posó en ella. Poseía un don excepcional: la capacidad innata de percibir las emociones de los demás. Detrás de ellos estaban 2 hombres Gyojin. Tigre pescador, con su piel roja y amplia sonrisa inconfundibles, el futuro líder del distrito hombre Gyojin, y Jimbe, con su cabello oscuro, sus guantes negros y su atuendo de samurái, una vista familiar, con una pipa apretada entre los dientes. ¿Una demostración de fuerza? ¿Para intimidarme?, pensó Arthur, divertido. Era una táctica común. Cualquier gobernante, ante una presencia desconocida y potencialmente peligrosa en su territorio, reuniría a sus guerreros más fuertes. Neptuno no era la excepción.
Arthur, a los ojos del mundo, era impredecible, volátil. Su arrogancia y su poder eran una combinación peligrosa. Señor Arthur. Oh, oh. Bienvenidos al Palacio Ryū. Soy Neptuno, rey de la isla Gyojin. Él es Otohime. Y estos dos son nuestros guardias reales, Tigre y Jimbe. La risa estruendosa de Neptuno resonó por el patio mientras presentaba a los demás, con un porte jovial y acogedor. Arthur, cuya misión en la isla Gyojin era doble, experimentar sus maravillas únicas y presenciar el extraordinario Aki de Otohime, devolvió el saludo cortésmente. Entonces, Su Majestad, ¿de qué quería hablar? Sabía que Neptuno no se sentiría cómodo con un pirata como él, un hombre que había robado el tributo celestial, vagando libremente por su reino. Arturo era una bomba de relojería andante. Jo, jo, jo. Solo queríamos brindarle nuestra hospitalidad, señor Arthur. Rió Neptune, mirando a Otohime. A pesar de su título, se cuidaba de ofender a los humanos. Los Gyojin y los tritones tenían un estatus bajo en el mundo, a menudo tratados como esclavos, y su valor se medía en panza. Objetivos codiciados por los esclavistas. Otohime, habiendo encontrado la mirada de Arthur, su Aki sondeando sus pensamientos y emociones, le dio a Neptune un sutil asentimiento. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Arthur. Sabía que Otohime podía escuchar sus pensamientos, pero no le importaba. Los secretos eran inútiles a menos que se tradujeran en acciones. ¿Qué importaba si ella conocía sus planes? Eran solo pensamientos, sin sentido, sin el poder para ejecutarlos. Además, podía simplemente, no pensar. Si ella pudiera oír sus pensamientos incluso cuando no estaba pensando activamente, sería realmente impresionante, y un poco aterrador. Pero de todas formas, tener a alguien escuchando tus pensamientos privados no era exactamente agradable. Otohime, si sigues escuchando mis pensamientos, mataré a Neptuno ahora mismo. Proyectó el pensamiento con malicia, su rostro impasible, una máscara serena que ocultaba su agitación interior. Imágenes de destrucción absoluta pasaron por su mente. Raigo, la isla Gyojin destruyendo, los gritos de los Gyojin y los tritones moribundos, la carnicería, la sangre. Otohime jadeó, tambaleándose hacia atrás, con el rostro pálido y la mirada perdida en Arthur. No pudo sostener su mirada. Su bondad, su optimismo, su inquebrantable fe en la bondad de cada persona, no pudieron soportar la repentina avalancha de imágenes tan horribles, de una violencia tan brutal. Era fuerte, solo para mantenerse en pie. Así es como la isla Gyoche trata a sus huéspedes. La voz de Arthur era fría, sus ojos entrecerrados, con un brillo peligroso en ellos, mientras se giraba hacia Neptuno. Tiger y Jimbe avanzaron instantáneamente, protegiendo a Neptuno, con las manos levantadas en posición de karate gyojin, listos para defender a su rey. Los guardias del palacio se agolparon y sus armas apuntaron hacia Arturo. La sonrisa de Arthur se ensanchó, su lengua se deslizó por sus labios. ¿Planeas atacar? Excelente. Veamos qué nos ofrece la isla Gyojin. Espera. Un malentendido. Por favor. Neptuno se apresuró a intentar calmar la situación. Una batalla aquí destruiría el palacio Ryū, y no estaban preparados para una pelea con Arthur. Se aburriré. Arthur, la isla Gyojin no es tu lugar de recreo. La voz de Fisher Tiger era baja y peligrosa. ¿Un consumidor de frutas del diablo desafiando a Gyojin en las profundidades marinas? Eso no es prudente. El temperamento de Tigre también era legendario. Hasta entonces, se había mantenido notablemente controlado, evitando descargar su furia contra el humano que había amenazado a su pueblo. Como aventurero, no se echaría atrás ante un desafío. Arthur echó la cabeza hacia atrás y se rió. Ja 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 ja. Hago lo que quiero. Idiota. ¿Sabio? ¿Racional? No necesito eso. Una vida vivida con cautela, siempre cuestionándose a uno mismo. ¿Qué sentido tiene? Si la isla Gyojin no me da una respuesta satisfactoria hoy, todos morirán aquí y ahora. A pesar de la sonrisa en su rostro, sus palabras fueron frías, rotundas. Arthur, ¿de verdad crees que puedes derrotar a los Gyojin en las profundidades marinas? Jimbe dio un paso adelante con los ojos entrecerrados. Aún no había desarrollado el pacifismo que un día lo definiría, su lealtad a la isla Gyojin era feroz e inquebrantable. Los relámpagos crepitaban alrededor de Arthur, cada vez más intensos. Ya sea que pueda o no, lo averiguaremos, ¿no? No. Es mi culpa.
Otohime, con los brazos extendidos, se abalanzó sobre él y se interpuso entre Arthur y Jimbe. Yo fui quien lo enfureció. Escuché sus pensamientos, tratando de determinar si representaba una amenaza para la isla Gyojin. Otohime, regresa. Neptuno, a pesar de su miedo, no se escondió tras su esposa. Le ordené a Otohime que usara sus habilidades. Asumo toda la responsabilidad. ¿Qué se necesita para apaciguarlo, señor Arthur? Se rindió, reconociendo el peligro. No estaba seguro de poder proteger a su pueblo del poder de Arturo. Apaciguarme. El relámpago que rodeaba a Arthur se apagó. Señaló a Otohime. Lo harás. ¿Qué? Imposible. Neptuno rugió y los guardias volvieron a levantar sus armas con rostros sombríos. No me malinterpretes, no me interesa, dijo Arthur sin rodeos. Shiraoshi, su futura hija, era hermosa, pero Otohime, con su cara redonda y sus ojos amables, no era su tipo. Solo tengo una pregunta. Respóndela con la verdad y me iré de la isla Gyojin en paz. Volvió la mirada hacia Otohime. Otohime, aliviada, recuperando su habitual actitud alegre y aparentemente imperturbable ante el insulto de Arthur, dijo. Siempre que no implique violencia, responderé cualquier cosa. ¿Hasta dónde llega tu Aki de observación, esa capacidad de escuchar los pensamientos de la gente? ¿Siempre lo has tenido? Preguntó Arthur. Quería comprender la amplitud y profundidad de sus habilidades. Poseía una forma innata de Aki de observación, pero se fortalecía su capacidad para escuchar pensamientos con el uso. ¿Cuáles eran sus límites? Tenía curiosidad sobre las diferentes aplicaciones del Aki de observación. Su alcance era incomparable, pero no podía ver el futuro ni escuchar los pensamientos de la gente. En Esquipia, el manual de entrenamiento mantra de Enel describía estas posibilidades. Arthur, en aquel entonces, creía que simplemente seguiría las instrucciones y dominaría esas técnicas avanzadas. Pero había sido ingenuo. El manual solo ofrecía conceptos vagos, carentes de los verdaderos principios básicos, algo que comprendió solo después de profundizar en su comprensión del Aki. Confiaba en que eventualmente podría vislumbrar el futuro. Tenía el potencial. Esos destellos de premonición eran la prueba. Con suficiente entrenamiento, lo dominaría. Y luego estaba visión del futuro, la capacidad de percibir no solo auras y emociones, sino imágenes detalladas del futuro, como ver una película. Era la herramienta de vigilancia definitiva. Apenas había arañado la superficie a esa habilidad. Veía figuras borrosas, percibía auras y emociones, y usaba el flujo de aire y los sutiles cambios del entorno para hacer predicciones. La visión del futuro verdadero era un nivel de dominio que aún no había alcanzado. En cuanto a escuchar pensamientos, no tenía idea de cómo desarrollar eso. Solo una teoría. Podría manipular las ondas cerebrales con su electromagnetismo y así acceder a los pensamientos de los demás. Entonces, aunque la visión del futuro de Arthur necesitaba más desarrollo, al igual que su habilidad para conjurar imágenes con su Aki, quizás su electromagnetismo, si se entrenaba, podría permitirle manipular las ondas cerebrales, dándole acceso a los pensamientos de los demás. Dime, ¿esa habilidad tuya de escuchar pensamientos era innata? ¿O se desarrolló con el tiempo? Preguntó Arthur a Otohime con la mirada fija. Si era innato, no se podía aprender. Si se desarrollaba con la práctica, podía aprender de su experiencia y evitar perder el tiempo en callejones sin salida. El Aki de observación de Otohime era un don natural. Pero era también innata su capacidad para escuchar los pensamientos. Aquellos bendecidos con un talento extraordinario tenían una ventaja inicial. Una ventaja que no podía superarse con mero esfuerzo. No lo sé. Siempre he podido oírlos y Otohime asintió con entusiasmo. Siempre que evitara conflictos, ella estaría de acuerdo con todo. Era su naturaleza. ¿Siempre? Arthur frunció el ceño, con un destello de decepción en sus ojos. Si fuera innato, no se podría aprender, o al menos, sería increíblemente difícil. No es de extrañar que nadie más poseyera esta habilidad. Aún así, si perfeccionara su electromagnetismo, podría lograr el mismo resultado. Así que su decepción fue fugaz. Eso es lo que esperaba. No hay necesidad de pelear, entonces. Considérense afortunados, la isla Gyojin no será destruida hoy. Arthur sonrió con suficiencia, girándose para irse. Su arrogancia enfureció a Tiger y Jimbe.
Lo miraron con enojo, con los puños apretados, apenas conteniendo su ira mientras él se alejaba. En realidad, destruir la isla Gyojin estaba más allá de las capacidades de Arturo. Los enormes reyes marinos que custodiaban la isla, esperando a Shirahoshi, el futuro Poseidón, no eran algo con lo que se pudiera jugar. Estas antiguas criaturas, cuya inteligencia rivaliza con la de los humanos, podían tragarse islas enteras. Pero Arthur aún podía infligir daños sustanciales, suficientes para hacer que los hombres pez y los tritones huyeran aterrorizados, tiñendo el mar de rojo con su sangre. Espere, señor Arthur. Ya que está aquí, ¿por qué no disfruta de la hospitalidad del Palacio Ryugu? Neptune, deseoso de apaciguar al voluble pirata, ofreció un enfoque más conciliador. Evitar conflictos con piratas era la estrategia de supervivencia de la isla Gyojin. La mayoría de los piratas que llegaban aquí solo estaban de paso, rumbo al Nuevo Mundo. Rara vez causaban problemas. Y la isla Gyojin, que aún no estaba bajo la protección de Barba Blanca, carecía de la fuerza necesaria para disuadir a los poderosos piratas. No me interesa la comida, dijo Arthur, volviéndose hacia Neptuno. Si pudieras cubrir mi barco, te lo agradecería. Este lugar es aburrido. Y seguro que preferirías que no me quedara más tiempo del debido. Jo, jo, jo. ¿Qué comediante es usted, señor Arthur? Muy bien. Si insiste en irse, el recubrimiento estará listo mañana. Haré que mis hombres agilicen el proceso. Arthur exploró la isla Gyojin. El paisaje submarino, a 10.000 metros bajo la superficie, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Bosques de coral, imponentes estructuras de conchas y sirenas por todas partes. Los tritones, a diferencia de los hombres pez, tenían parte superior del cuerpo humana y colas de pez. Y cada uno de ellos era hermoso. Sin embargo, su actitud hacia él dejaba mucho que desear. Tanto los Gyojin como los tritones albergaban un profundo resentimiento hacia los humanos. Quizás, una vez que Barba Blanca se convirtiera en su protector, o si los esfuerzos de Otoime por salvar la brecha entre las especies tuvieran éxito, sus actitudes cambiarían. A Arthur no le importaba. Su odio era su problema, no el suyo. Si no les gustaba, podían intentar matarlo. Si no podían, sus opiniones carecían de importancia. Estaba acostumbrado a ser odiado. Si el odio pudiera matar, los altos mandos del cuartel general de la Marina lo habrían aniquilado hace mucho tiempo. Paseó por la ciudad, entrando en tiendas y restaurantes a su antojo. Neptuno, fiel a su palabra, había enviado una escolta, quien informó a los comerciantes que el Palacio Ryugu cubriría todos los gastos de Arturo. Arthur no se negó. ¿Unos cuantos millones de belli para librarse de él? Era un precio pequeño a pagar por Neptuno. No se contuvo y guardó en su pulsera toda la ropa que le llamó la atención, probando la gastronomía y los vinos locales. Al día siguiente, cuando la luz del árbol Eva se filtró nuevamente hacia las profundidades, un soldado Gyojin informó que el barco de Arthur estaba listo. ¿Ya? Arthur, saboreando un plato de takoyaki con la boca llena, se sorprendió por su velocidad. Neptuno, al parecer, estaba ansioso por verlo partir. Arthur sentía lo mismo. Las profundidades marinas, aunque únicas, carecían de la vitalidad, la emoción del mundo superficial. Arthur, aprovechando al máximo la generosidad de Neptuno, adquirió una cantidad considerable de ropa nueva, ignorando las expresiones de dolor de los comerciantes, y regresó a su barco. La ropa, elegante y de buena confección, le duraría años, lo que le ahorraría la molestia de comprar en el futuro. Neptuno, Otoime, Tigre, Jimbe. Todos estaban allí para despedirlo, una gran despedida orquestada por el ansioso rey. Neptuno, fingiendo pesar por la partida de Arturo, se sintió aliviado interiormente al deshacerse del impredecible pirata. La presencia de Arthur había sido una fuente constante de ansiedad. Tiger incluso había advertido a los miembros más volátiles del distrito Gyojin que se mantuvieran fuera de la vista, evitando cualquier encuentro potencialmente fatal con el pirata de mal genio. Arthur, divertido por su alivio apenas velado, subió a bordo de su barco. Su espíritu inquieto no le permitía quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. El Nuevo Mundo, un mar de caos y oportunidades, lo llamaba. El barco, tirado por un equipo de enormes ballenas, avanzó por el túnel, saliendo de la cúpula de burbuja de doble capa y entrando nuevamente en las profundidades marinas. Arthur, bebiendo sake en la proa, observó cómo se acercaban a la enorme abertura en la línea roja, la puerta de entrada al Nuevo Mundo.
El Nuevo Mundo, un cementerio de sueños, o un lugar donde nacieron leyendas. El escenario donde se enfrentaron los más fuertes del mundo. Y para Arthur, era el patio de recreo definitivo. Voy por ti, Roger, Barba Blanca, Shitty, Redfield, susurró, con los ojos brillando de anticipación. El Nuevo Mundo, la segunda mitad del Grand Line, era el mar más traicionero e implacable del mundo. Su clima era impredecible, pasando de un calor abrasador a ventiscas en un instante. Sus campos magnéticos eran mucho más caóticos que los del paraíso. Al salir de la isla Gyojin, uno podría elegir aterrizar en una de las islas iniciales. Isla Mistoria o Isla Raijin. Aunque Pankazar, donde Vegapunk alguna vez realizó sus experimentos, también estaba cerca, no estaba en ningún mapa oficial y Arthur no tenía ningún interés en él. Sacó una pose de registro que había adquirido en la isla Gyojin. Su destino. La isla Raijin, la más peligrosa de las tres. El nombre de la isla, Isla del Dios del Trueno, resonaba con su propio epíteto. Y su clima, perpetuamente tormentoso, reflejo de sus propios poderes, parecía el lugar ideal para comenzar su viaje al Nuevo Mundo. Reclamaría esta isla como suya, una base de operaciones para sus futuras conquistas. A la isla Raijin, envuelta en tormentas perpetuas, con sus cielos cubiertos de relámpagos y lluvias torrenciales, solo se podía acceder con paraguas, un requisito extraño para una isla en Grand Line. La lluvia, cargada de electricidad, formó una cortina protectora alrededor de la isla. 5 figuras, hombres y mujeres jóvenes con expresiones maduras y endurecidas, sus alturas excediendo los 12 pies, emergieron de la tormenta, con sus paraguas protegiéndolos del aguacero, dirigiéndose hacia un barco atracado en el borde de la isla. El mascarón de proa del barco, una cara enorme y sonriente, cantaba una melodía alegre. Era la bandera pirata, una calavera con un sombrero de copa, un penacho de plumas y un lápiz labial rojo brillante. Era la reina Mama cantora de los piratas de Big Mom. Las figuras que se acercaban al barco eran un grupo extraño. El líder, un hombre alto y delgado, con una nariz larga y una lengua aún más larga, llevaba un sombrero de copa adornado con piruletas y en la mano apretaba un bastón de caramelo con rayas rojas y blancas. Era Charlotte Peróspero, el hijo mayor de Big Mom y el usuario de la fruta Lig Lig. A su lado caminaba otro joven, igualmente alto, con cabello corto de color rojo oscuro, complexión musculosa y piernas largas. Charlotte Katakuri, el segundo hijo de Big Mom. El brazo izquierdo y la parte superior del torso de Katakuri estaban cubiertos de tatuajes rosas, con una calavera prominente en el brazo. Una bufanda, que parecía una flor, ocultaba su boca. Su atuendo general desprendía un aire oscuro y vanguardista. Guantes negros, brazaletes con tachuelas, vaqueros negros, una rodillera blanca en la pierna izquierda y botas negras con tachuelas y espuelas. Sus ojos, como los de Arthur, tenían una mirada de fría indiferencia, de alguien acostumbrado a mirar a los demás por encima del hombro. Junto a Katakuri caminaba Charlotte Owen, con su distintivo peinado de 3 puntas, inconfundible. Tenía la complexión de un boxeador profesional. Su pecho desnudo estaba cubierto solo por una capa negra, guantes negros en las manos y pantalones negros sencillos. De los 5, 3 eran hombres. Una de las 2 mujeres se parecía mucho a Big Mom, pues llevaba una corona de frutas en la cabeza. Era Charlotte Compote, la hija mayor de Big Mom. La última integrante no era una Charlotte. Tenía el cuello largo, cabello azul claro, un sombrero amarillo de ala ancha adornado con adornos y plumas, y un cigarrillo colgando de sus labios. Sus ojos penetrantes, visibles bajo el ala del sombrero, tenían un brillo frío y depredador que recordaba a Shiryu. Esta era amante de la tribu Cuello de Serpiente, con una espada larga y delgada, Shirao, atada a su cintura. Los 5 abordaron el Queen Mama Chanter. ¿Quién es el siguiente en la lista de invitados? ¿La familia Giberson? ¿Los Morgan de las grandes noticias? He oído que Arthur, el dios del trueno, viene de la isla Gyojin. Si lo calculamos bien, podremos atraparlo cuando salga a la superficie. ¿Deberíamos entregarle una invitación para la fiesta del té? Peróspero, siempre hablador, parloteaba sin parar. Mamá quiere reclutarlo. ¿Una alianza matrimonial? ¿Ofrece compota? ¿Blé? ¿O quizás batido? Los demás estaban acostumbrados a las divagaciones de Peróspero. Katakuri, con la parte inferior del rostro aún oculta por la bufanda, dijo. Entrega la invitación a Arthur. Tengo curiosidad por el hombre que podría casarse con mi hermana.
Katakuri valoraba a su familia por encima de todo. También era el estratega de la tripulación. El reciente ataque a Wall Cake Island, la pérdida de varios de sus hermanos, lo había conmocionado. Era un protector feroz del resto de su familia. Oben y Compote permanecieron en silencio, con expresiones indescifrables. Sin embargo, los ojos de Amande brillaban con una sed de sangre apenas contenida. Ninguno de ellos era particularmente viejo, algunos incluso más jóvenes que Arturo. Sin embargo, ya eran figuras poderosas en el Nuevo Mundo. Big Mom, a pesar de sus caprichos infantiles, había engendrado una prole formidable. Katakuri, en particular, nacido con habilidades extraordinarias, ya era terriblemente fuerte. Toda la isla Cake, tras recuperarse del ataque de Shiki, estaba siendo reconstruida lentamente. Big Mom, aparentemente imperturbable ante la destrucción de su sueño, había reanudado sus actividades habituales, concentrándose en reconstruir su nación utópica, casarse, comer pastel y organizar fiestas de té. Soy un barco. Soy un barco. La reina Mama Cantora entonó su mantra, navegando hacia la zona donde emergían los barcos de la isla Gyojin. En lo profundo de las olas y el barco de Arthur, después de pasar por el enorme túnel de la línea roja, una maravilla natural o una proeza de ingeniería antigua, nadie lo sabía con certeza, emergió de la oscuridad. Bajo el control de Arthur, la nave ascendió lentamente. El Nuevo Mundo y Arthur estaba sentado en la proa, bebiendo sake. Sus ojos brillaban de emoción y una amplia sonrisa se extendía por su rostro. Enfrentarse a hombres como Barba Blanca y Shiki, de eso se trata la vida pirata. Ja 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 ja. Temblaba de anticipación, apretando con más fuerza su calabaza de sake. Este era su propósito, su destino. Si esperaba unos años más, estos titanes del mar ya habrían pasado su mejor momento. La emoción de enfrentarlos en su apogeo no sería la misma. En la superficie, un barco maltratado, desgastado por las impredecibles tormentas del Nuevo Mundo, navegaba sin rumbo. Capitán, aguante. Sí, capitán. Vengamos a nuestra tripulación. No dejaremos que Roger se salga con la suya. Deberíamos buscar refugio en el territorio de Barba Blanca. Los piratas, con el rostro surcado de lágrimas, intentaron consolar a su capitán. Su capitán, un hombre de unos 20 años, de pelo largo, con un tatuaje de araña en la frente parcialmente oculto por un pañuelo negro y sus afilados dientes expuestos en una mueca, estaba sentado desplomado contra el mástil, con sus dos espadas, una grande y otra pequeña, tiradas a sus pies. La nave maltrecha pertenecía al Maelstrom Spider Squad y su tripulación. Squad tenía una historia con Roger. Su tripulación fue diezmada por los piratas de Roger antes de que él prometiera lealtad a Barba Blanca, manteniendo su propia tripulación mientras operaba bajo el estandarte de Barba Blanca. Recientemente, al enterarse del regreso de Roger al Nuevo Mundo, Squad, impulsado por la venganza, tontamente lo desafió otra vez, y su tripulación pagó el precio. Si no fuera por la intervención de Barba Blanca, los piratas araña del Maelstrom habrían sido aniquilados, una vez más. La derrota había destrozado a Squad y su odio hacia Roger se agravó. Capitán, volvamos al territorio de Pops. Pidamos ayuda. Si abandonamos el Nuevo Mundo, ¿quién sabe cuándo podremos regresar? Capitán, por favor. Tome una decisión. Su tripulación suplicó, con lágrimas corriendo por sus rostros. La historia de Squad no era única. Innumerables tripulaciones piratas habían sido aplastadas por los titanes del Nuevo Mundo, sus sueños destrozados, sus ambiciones ahogadas en el implacable mar. Algunos tuvieron la suerte de escapar con vida. Pero tales derrotas eran inevitables. El Nuevo Mundo estaba gobernado por poderosos emperadores. Aquellos que no estaban dispuestos a vivir en las sombras, a encogerse de miedo y a sobrevivir, tuvieron que desafiar el orden establecido y enfrentarse a monstruos como Barba Blanca, Shiki y Roger. Y la mayoría, destrozada por la enorme disparidad de poder y con el espíritu destrozado, se rindieron y sus sueños se desvanecieron en recuerdos lejanos. Solo unos pocos, con su ambición vacilante, se retirarían para lamerse las heridas y planear su venganza. No seré una carga para papá. Squad se secó las lágrimas y su expresión se endureció. Cuando Barba Blanca le ofreció un lugar en el Moby Dick, Squad se negó. Quería derrotar a Roger él mismo. Buscar ayuda ahora, después de otra derrota humillante, sería una desgracia, no solo para su tripulación, sino para él mismo. Fue una cuestión de principios.
El nuevo mundo ya no tiene cabida para nosotros. Regresaremos al paraíso. Y un día, volveremos por la cabeza de Roger. La voz de Squart rebosaba de fría determinación, con los dientes apretados. ¿Terminaste el recubrimiento? Prepárense para sumergirse. Nos dirigimos a la isla Gyojin. Sí, capitán. Listo. Bucear. El barco maltrecho se deslizó bajo las olas. En las profundidades de la superficie, Arthur, habiendo emergido del túnel debajo de la línea roja, frunció el ceño al ver un barco que se acercaba rápidamente desde arriba. Si no cambiaba de rumbo, chocarían. Los piratas en el barco de Squart también vieron el barco de Arthur y sus rostros palidecieron. Capitán. Hay un barco abajo. Nos vamos a estrellar. Oye. Idiota de abajo. Quítate del camino. Gira. Gira. Intentas matarnos. Gritaron, presas del pánico. Arthur sonrió con sorna, con un brillo cruel en los ojos. ¿Quieres que me mueva? Ja 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 ja. ¡Qué broma! Disfruta de tu viaje al fondo del mar. Giró el volante bruscamente, aumentando la velocidad, dirigiéndose directamente hacia la nave de Squart. Ese idiota. Nos va a arrastrar con él. Estamos condenados, capitán. Los piratas araña del Maelstrom observaron con horror cómo el barco de Arthur aceleraba hacia ellos. ¡Buuu! El impacto reverberó en el agua y su fuerza creó una poderosa onda expansiva que destrozó los revestimientos de burbujas que rodeaban ambos barcos. El agua del mar, desplazada momentáneamente, volvió a entrar aplastando los restos. Burbujas subieron a la superficie, transportando a los supervivientes de la tripulación de Squart. Arthur, tras activar su campo de aislamiento en el instante en que las naves colisionaron, nadó hacia arriba, ileso. Rompiendo la superficie, saltó al aire, flotando sobre los restos. Entre los escombros se veía una bandera pirata familiar, una calavera con un bigote blanco en forma de media luna sobre la boca y huesos cruzados. La tripulación de Barba Blanca. Los ojos de Arthur se entrecerraron, su interés despertó. Barba Blanca protegía ferozmente a su familia. Quienes dañaban a su tripulación se enfrentaban a su ira, a su persecución implacable. Convertirse en enemigo de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, jejeje. Eso sí que es emocionante. Momentos después, unas figuras, aferradas a los restos del avión, emergieron con la ropa empapada y el rostro pálido. ¿Dónde está la otra tripulación? Probablemente esté muerto. Si no, aprenderá a no meterse con las arañas del torbellino. Los piratas, con sus voces llenas de ira y su sed de sangre en aumento. Mira. Uno de ellos señaló hacia el cielo. Es él. Capitán Squart. Lo vi. Estaba en ese barco. Squart, con su ira llegando al punto de ebullición, miró fijamente a la figura que flotaba sobre ellos. Ser derrotado por Roger era una cosa. Era el pirata más fuerte. Pero ser humillado por un recién llegado al nuevo mundo. ¿Quién eres? Has destruido mi nave. Rugió. Ah. Arthur, reconociendo el nombre, sonrió con suficiencia. Squart, el rey de los desastres. He oído hablar de ti. Rey de los meteduras de pata era un título apropiado. En el momento crucial, manipulado por Akainu, Squart había apuñalado a Barba Blanca. ¿Qué clase de hijo idiota haría algo así? Y Barba Blanca, en su infinita generosidad, lo había perdonado. Squart ni siquiera había muerto en la guerra. Había escapado de Marineford, derramando algunas lágrimas de cocodrilo por su traición. Arthur rara vez sentía verdadera antipatía por alguien. Era una emoción inútil. Pero Squart, ese patético pirata, provocaba un asco visceral. No solo había traicionado a su figura paterna, sino que también había contribuido indirectamente a la muerte de Barba Blanca. No merecía más que desprecio. Perdóname por interferir, Barba Blanca. No le diste una lección a tu hijo. Yo lo haré por ti. No le importaba si ofendía de Barba Blanca. Sus caminos estaban destinados a cruzarse. Tarde o temprano, chocarían. Squart tenía que morir. Los ojos de Arthur eran fríos, su juicio rápido y despiadado. Squart era un hombre muerto caminando. Esa exigencia casual de moverse había encendido la furia de Arthur. Nadie le daba órdenes, ni siquiera el propio Barba Blanca. Tendría que ganárselo con fuerza. Barba Blanca fracasó como padre, le enseñaré modales a su hijo, empezando por un viaje sin retorno al infierno.
La voz de Arthur destilaba un desdén gélido. Squart, con sus afilados dientes al descubierto en una mueca, las venas de la frente abultadas, haciendo que su tatuaje de araña fuera aún más grotesco, se burló. ¿Demonios? Pequeño mocoso, un novato del paraíso, actuando como si fueras el dueño del lugar, ni siquiera conoces el significado del respeto. Squart, endurecido por las duras realidades del Nuevo Mundo, veía a los piratas del paraíso como niños jugando a la imaginación. Y no estaba solo. La mayoría de los veteranos del Nuevo Mundo vieron la primera mitad del Grand Line como un patio de recreo. Esos novatos, mimados e ingenuos, no habían experimentado el verdadero terror, el peso aplastante de un poder abrumador. Aspiraban a la cima, creyendo tontamente que los emperadores serían fácilmente destronados. Solo aquellos que habían sobrevivido a las pruebas del Nuevo Mundo, que se habían enfrentado a sus monstruos y habían vivido para contarlo, eran dignos del título de Gran Pirata. En la mente de Squart, los débiles cedieron ante los fuertes. Era el orden natural de las cosas. La risa de Arthur resonó entre las olas. ¿Respeto? ¿Quieres que me haga a un lado por ti? Ja 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 ja. ¡Qué buena! ¿Te crees Barba Blanca o algo así? Se llevó las manos a la frente, como si intentara contener la risa. El Nuevo Mundo es divertidísimo. La fuerza da la razón, ¿eh? ¿Quieres respeto? Ve a buscar a tu papá, Barba Blanca. En cuanto a ti, regresa a rastros a donde perteneces. ¿Qué dijiste? Pequeño gamberro. Insultando a papá. Rugió Squart, con el rostro desencajado por la rabia mientras salía del agua y se subía a un naufragio flotante. Cualquiera que le falte el respeto a papá, muere. Sonido metálico. Sacó su espada y atacó a Arthur desde el otro lado del agua agitada. Squart, consumido por su retorcido sentido de lealtad, no podía comprender los matices de los insultos de Arthur. Solo oía faltas de respeto hacia el hombre que lo había acogido, que le había dado un lugar al que pertenecer, tras su humillante derrota a manos de Roger. Para Squart, Barba Blanca era una figura paterna, un protector, un símbolo de fortaleza y apoyo inquebrantable. Él era el corazón y el alma de los piratas de Barba Blanca. Su fe inquebrantable. Los insultos de Arthur fueron una transgresión imperdonable. Es un juego de niños, se burló Arthur, sin apenas mirar el ataque de Squart. Su propio futuro comandante de la primera división, Shiryu, era 10 veces más espadachín que Squart. Los piratas de Barba Blanca adoraban a su capitán y su lealtad era absoluta. Ninguno de ellos se atrevió a soñar con superarlo. Y el poder de Barba Blanca era monstruoso, sobrenatural. Era fácil comprender su reverencia. Pero ¿qué pasaría cuando ese pilar de fuerza se derrumbara? ¿Cuando su protector cayera? Si seguían aferrándose a glorias pasadas, serían arrastrados por las mareas cambiantes. ZZZZZZT. Una espada de relámpago crepitante se materializó en la mano de Arthur, enfrentando el ataque de Squart. Un novato, recién llegado del paraíso, apenas empollón, ¿crees que puedes desafiarme con una espada? La ira de Squart se intensificó y sus ataques se volvieron más salvajes. Sonido metálico. La espada relámpago de Arthur destrozó la energía de la espada de Squart. La fuerza del impacto lo sorprendió. Había subestimado a Squart. El ataque había sido más fuerte de lo que esperaba. Todas las tripulaciones piratas que sobrevivieron en el Nuevo Mundo, incluso las consideradas débiles, merecían cierto respeto. Pero la arrogancia de Arthur no le permitió demostrarlo. Oponentes que estaban más allá de su atención. Apenas los registraba, indignos de toda su atención. ¿Tu papá no te alimentó lo suficiente hoy? Se burló. Niño. ¿Crees que bloquear un ataque te da derecho a burlarte de mí? Rugió Squart. ¿Burlarme de ti? Solo Barba Blanca se ha ganado ese derecho. Solo eres un aspirante. Ni siquiera estás en mi radar. La espada relámpago de Arthur se disipó. Levantó la pierna derecha, con electricidad azul crepitando a su alrededor. ZZZZZZT. Su pierna se transformó en un rayo puro y se estrelló contra la espada de Squart. ¡Buu! La fuerza del impacto envió a Squart volando hacia atrás, y su cuerpo se cayó de los escombros al mar. Capitán. Capitán Escuadrón. Su tripulación, aferrada a los escombros, observaba con horror. El cuerpo de Squart rebotó sobre las olas como una piedra, deteniéndose finalmente a cientos de metros de distancia. Negó con la cabeza, intentando calmar el mareo.
ese poder. El rayo. Squart, a pesar de su estupidez, finalmente reconoció a su atacante. El infame dios del trueno Arthur. El nuevo mundo no es un lugar de recreo para los consumidores de frutas del diablo. Rugió, agarrando su espada con las manos entumecidas, cubriéndola con haki de armamento. Su cuerpo irradiaba una férrea determinación. Se lanzó hacia adelante, usando los restos destrozados como trampolín, cruzando la distancia en un abrir y cerrar de ojos, con una velocidad sorprendente. Resistir es inútil. Morirás aquí. La voz de Arthur era fría, con la mirada fija en Squart, su puño crepitaba con relámpagos, el aire a su alrededor brillaba con una energía peligrosa. Una intención asesina irradiaba de él y su brazo se transformó en un dragón de rayos gruñendo. ZZZZZZT. ¡Buu! El dragón azul se estrelló contra el ataque de Squart, destrozando la energía de la espada en forma de media luna. Sin control, las fauces del dragón se cerraron alrededor de Squart y la brillante luz del rayo lo envolvió. Estallido. Una figura, dejando tras de sí un rastro de humo negro y un hedor acre a carne quemada, voló hacia atrás y aterrizó en el mar con un chapoteo. Capitán. La tripulación de Squart gritó, su preocupación era evidente. Incluso ellos podían ver la diferencia de poder. Squart estaba superado total y absolutamente. Soy un barco. Soy un barco. El Queen Mama Chanter, entonando su extraño mantra, zarpó de la isla Raijin, acercándose al área donde emergían los barcos de la isla Gyojin. Parece que hay una pelea por ahí. ¿Vamos a echar un vistazo? Preguntó Peróspero, mordisqueando una piruleta. Siento, un rayo, el Zeus de mamá tiene una energía similar, pero esto, es mucho más intenso. Katakuri, con la parte inferior del rostro oculta por la bufanda, entrecerró los ojos rojos. Ese relámpago, es más salvaje que el Zeus de mamá. Si no me equivoco, dios del trueno Arturo está luchando allí, observó Katakuri, mientras su haki de observación que ya superaba al de sus hermanos captaba las perturbaciones eléctricas distantes. Vamos a echar un vistazo, si no es digno, simplemente lo mataremos. Amande, con sus ojos fríos entrecerrados bajo el ala de su sombrero, y su voz tan afilada como su espada, exudaba una sed de sangre escalofriante. Adelante. Adelante. Peróspero lamió su bastón de caramelo, sacando su larga lengua. Soy un barco. Soy un barco. La sonriente figura decorativa del Queen Mama Chanter continuó su extraño canto mientras el barco aceleraba. Squart flotó en el agua, su cuerpo quemado por completo, su vida solo salvada por su haki de armamento. Las quemaduras, infligidas por electricidad de alto voltaje, el dolor abrasador mezclado con un entumecimiento persistente. Era agonizante. Él deseaba estar muerto. Pero más que el dolor físico, fue la humillación lo que lo destrozó. Después de que Roger aplastara sus ambiciones, se encontró frente a otro enemigo insuperable, otra derrota aplastante. La desesperación era abrumadora. Tengo que volver con papá, murmuró, su voz apenas un susurro, con la fe en sí mismo destrozada, el ánimo destrozado. Solo la presencia de Barba Blanca podía ofrecerle consuelo ahora. ¿Volver con Barba Blanca? La risa de Arturo resonó entre las olas. Su tono destilaba desprecio. Squart, con el espíritu destrozado y la mente consumida por el miedo, estaba acabado, incluso si sobrevivía. No, te enviaré al infierno. Eres una patética excusa de pirata. Arthur levantó la mano. Un rayo crepitó en su palma y una energía peligrosa se fusionó. Esperen. Se aburriré, Arthur. Gritó uno de los tripulantes del Squart desde los restos. ¿Saben siquiera quién es nuestro capitán? El capitán Squart es el hijo de Barba Blanca. No puedes matarlo. Barba Blanca, los labios de Arthur se curvaron en una fría sonrisa. Vi tu Jolly Roger. ¿Y qué? ¿Sabes quién es Barba Blanca? Es uno de los emperadores del mar. Si matas a su hijo, vendrá a por ti. El pirata, aferrado a los restos destrozados de su Jolly Roger, intentó usar la reputación de Barba Blanca para intimidar a Arturo. Barba Blanca aún no era reconocido universalmente como el hombre más fuerte del mundo, pero su poder era innegable y temido por todos, salvo por un puñado de los piratas más fuertes del Nuevo Mundo. ¿Quién tendría la audacia de contradecirlo? Pensó Arthur que era como Shanks o Buggy, esos novatos intrépidos que una vez se burlaron de Barba Blanca, desafiándolo a teñirse la barba de rojo y escapando ilesos. ZZZZZZT.
El relámpago de Arthur se intensificó. No perdería tiempo respondiendo a sus preguntas tontas. Varios rayos del juicio divino salieron disparados, enviando a los piratas a una tumba acuosa. El mar se calmó y la única evidencia de la batalla eran los restos dispersos del barco de Squart, flotando sin rumbo sobre las olas. ¿Qué tal? Superaré a Barba Blanca tarde o temprano. ¿Y un pirata cobarde como Squart, aferrado a los faldones de su padre? Será aplastado por las mareas cambiantes. La voz de Arthur era fría, indiferente. Casi todos en Grand Line tenían un sueño, una meta. Algunos grandes, otros pequeños, algunos fáciles, otros imposibles. Los sueños y la libertad eran las fuerzas impulsoras de este mundo. Barba Blanca, en su juventud, había deseado tener una familia. Un sueño sencillo, y que había logrado. Era un hombre poderoso, posiblemente el más fuerte del mundo, aunque aún no se le reconocía oficialmente como tal. Arturo respetaba su sueño, pero no podía respetar a Barba Blanca como pirata. Barba Blanca había mimado a sus hijos. Su reverencia hacia él, su lealtad absoluta, impidió su crecimiento. Todos lo veneraban como una figura paterna, excepto Barba Negra. ¿Y si Barba Blanca cayera? ¿Y si ese pilar de fortaleza se derrumbara? Sus hijos, sin su protector, estarían perdidos, fácilmente aplastados por cualquier aspirante a pequeño Barba Blanca. Y Barba Blanca, un hombre sin verdadera ambición, ¿cómo había llegado siquiera a ser emperador? Su reinado no duraría. Era solo cuestión de tiempo antes de que la vieja generación se desvaneciera, pues el nuevo mundo no tenía cabida para quienes se aferraban al pasado. Una muerte gloriosa, una batalla final contra el más fuerte del mundo. Ese sería un final apropiado, un final digno para una leyenda. Arthur miró hacia arriba, con la mirada fija en un barco que se acercaba, una embarcación que no pertenecía a esas aguas. El alegre canto del barco y las bulliciosas conversaciones de su tripulación no podían pasar desapercibidos para el Aki de Arthur. La reina Mama Cantora, separando las olas, se acercó rápidamente. ¿Mataste al hijo de Barba Blanca? Dios del trueno Arthur, ¿tienes agallas? Pelear con un monstruo así tan pronto después de llegar al nuevo mundo, dijo Charlotte Owen, con su pelo de 3 puntas y su inconfundible complexión de boxeador, con la voz cargada de diversión. Próspero, Compote, Katakuri y Amande se unieron a él en la proa. Sus rostros juveniles ocultaban su formidable poder. Ni siquiera Big Mom provocaría a Barba Blanca. Su fruta temblor, una fuerza de la naturaleza, con un poder destructivo inevitable, lo convertía en el único oponente que ella prefería evitar. Shiki solo lanzaba islas. Barba Blanca. Agrietó la tierra, causando tsunamis y hundiendo islas. Su poder representaba una amenaza aún mayor para Whole Cake Island. Habían avistado los restos del barco de Squart, el distintivo Jolly Roger de Barba Blanca, e inmediatamente reconsideraron sus planes para Arthur. Tras haberse enemistado con Barba Blanca en su mejor momento, las posibilidades de supervivencia de Arthur eran escasas. No arriesgarían a toda la familia Charlotte por un hombre moribundo. ¿Te has enemistado con Barba Blanca? Por favor. Es ridículo, se burló Arthur, flotando sobre ellos. Solo los cobardes temen a los monstruos. ¿Y ustedes, piratas de Big Mom? ¿Creen que su mamá es diferente? ¿Acaso oyes lo que dices, mocoso? Los ojos de Owen ardían, el aire a su alrededor relucía con calor, la cubierta del Queen Mama Chanter comenzaba a arder. Estaba a punto de atacar. La mano de Katakuri se disparó, deteniendo a Owen, y su mirada se encontró con la de Arthur. Tranquila, firme e intensa. ¿Qué haces aquí? ¿No deberían estar los piratas de Big Mom en Whole Cake Island? Preguntó Arthur, con la mirada fija en Katakuri. Arthur, flotando sobre ellos, con voz fría e indiferente, dijo. Piratas de Big Mom. Si solo están aquí para mirar, entonces piérdense. ¡Qué joven tan dominante! Amande, con sus hermosos ojos, normalmente ocultos bajo su sombrero de ala ancha, brillando con un interés depredador, dio una calada a su cigarrillo. Alguien como tú, sería divertido dominarte. Arthur arqueó una ceja, con una fría sonrisa en sus labios. ¿Romperme? Si no te vas, puedes quedarte aquí para siempre. Un rayo crepitó alrededor de su brazo y su poder apenas fue contenido. No le temía la ira de Barba Blanca. ¿La de Big Mom? Podía con ella. Esperen. Katakuri, presa de una repentina premonición, intervino, protegiendo a Owen y Amande.
Una pelea ahora sería desastrosa para ellos. Sacó una invitación ornamentada. Se acerca la fiesta del té anual en Wole Cake Island. Tenemos una invitación de mamá, especialmente para ti. La invitación, bellamente elaborada, solo estaba empañada por el Jolly Roger de los piratas de Big Mom estampado en ella. Katakuri lo lanzó hacia Arthur. ¿Una fiesta de té? Arthur, con la mano extendida para atacar, hizo una pausa. Charlotte Linlin organizaba cada año una gran reunión a la que invitaba a personalidades destacadas de todo el Nuevo Mundo. Las verdaderas potencias generalmente declinaban, mientras que los equipos más pequeños y los ambiciosos emergentes lo veían como una oportunidad para congraciarse con Big Mom. La fiesta del té se celebrará en 2 semanas, en Wole Cake Island. También es la boda de mamá, explicó Katakuri con voz monótona. Todos en el Nuevo Mundo sabían de Wole Cake Island y del control de la familia Charlotte sobre Totoland. ¿Big Mom se casa otra vez? Esa mujer ridícula es otra cosa. Arthur abrió la invitación con un dejo de desdén en la mirada. Los Charlotte habían planeado inicialmente proponer una alianza matrimonial, Arthur casándose con una de las hijas de Big Mom, pero después de presenciar su despreocupado desprecio por el hijo de Barba Blanca, revisaron la invitación. ¿Qué más hizo Big Mom además de comer pastel y casarse? Se había casado más de 20 veces, había tenido docenas de hijos y ese número solo iba a aumentar. ¿Conquistar el mundo mediante la procreación, o quizás mediante la influencia y las alianzas de sus hijos? Era una idea ridícula. Arthur rió entre dientes y sacudió la cabeza. ¿Planea conquistar el mundo poblándolo con su descendencia? ¡Qué gracioso! No era una suposición del todo infundada. Sus hijos eran diversos, representaban diversas razas y especies, cada uno con talentos y habilidades únicos. Si todos alcanzaran su máximo potencial, serían una fuerza a tener en cuenta. Oye. Muestra algo de respeto, Arthur. Espetó Próspero, con su temperamento, normalmente bajo control, apoderándose de él. La mirada de Arthur era fría. ¿Respeto? No tengo tiempo para tontos como tú. ¿Quieres respeto? Gánatelo. La arrogancia era un privilegio reservado para los fuertes. Arthur, mamá espera tu asistencia. La invitación ha sido entregada. Nos despedimos. Katakuri, al ver la creciente tensión, ordenó al timón del barco, imbuido de alma por Big Mom, que regresara. Casi todo lo que usaba Big Mom tenía alma y podía hablar y cantar. Su dominio de la Soru no era realmente algo digno de contemplar. Los hombros de Arthur temblaron, como si estuviera reprimiendo la risa, sus ojos se entrecerraron. ¿Me espera? ¿Qué es ella? ¿Una especie de reina? ¿Cree que puede darme órdenes? ZZZZZZT. Un rayo crepitó en su mano, incinerando la invitación y esparciendo las cenizas en el viento. Los hermanos Charlotte lo miraron atónitos. No habían previsto esto. Las acciones de Arthur eran impredecibles, sus motivos inescrutables. No podían comprender su descarado desafío. Tú, pequeño pirata arrogante. ¿Te atreves a rechazar la invitación de mamá? Con Poke, con la misma indignación que Big Mom en su rostro, no podía creerlo. Incluso los habitualmente estoicos Katakuri y Amande quedaron sorprendidos. Destruir la invitación fue un insulto directo. Un rechazo a la generosidad de Big Mom. Era una de las emperadoras del Nuevo Mundo, solo superada por Barba Blanca y Shiki. ¿Quién se atrevería a rechazar su invitación? Y no podían entender cómo Arthur, habiendo ofendido ya a Barba Blanca, también se enemistaría con Big Mom. Era inconcebible. Convertir en enemigos a los más fuertes del mundo lo dejaría aislado y vulnerable. Sería un suicidio. La única forma en que un recién llegado podía sobrevivir en el Nuevo Mundo y desafiar el orden establecido era formar alianzas. ¿Y Arturo? Él no se aliaría con nadie. La risa de Arthur resonó entre las olas. ¿Y qué? No hay nada más emocionante que enemistarse con los más fuertes. Ja 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 ja. Sus ojos brillaban con una energía frenética. Está loco, completamente loco. Incluso más loco que mamá. El rostro de Próspero, normalmente una máscara de astucia y cálculo, estaba marcado por la incredulidad. Había visto todo tipo de piratas en el Nuevo Mundo. Arrogantes, ambiciosos y temerarios. Pero pocos sobrevivieron por mucho tiempo. ¿Cruzar a 2 emperadores? Eso fue un suicidio.
Dile a esa cerda glotona y preñada. La voz de Arthur estaba teñida de desprecio y su mirada era fría, que no es digna de darme órdenes. Ahora, sal de mi vista antes de que cambie de opinión. ¿Qué descaro tienes? Owen tembló de rabia. Un pirata novato faltándome el respeto a mamá. Estás acabado. Estás muerto. Quemar la invitación delante de los hijos de Big Mom fue un desafío directo, una bofetada en la cara que no iba a ignorar. O podrían quedarse todos. Arthur desapareció y un rayo cayó sobre el cantor de la reina Mama. Bien, podríamos ir con todo. Un enemigo, dos enemigos, no había ninguna diferencia. Vamos. Ahora. Katakuri, pálido, con la frente cubierta de sudor frío, su calma habitual sustituida por un destello de miedo, endureciendo su cuerpo con haki de armamento mientras protegía a los demás del rayo. Ordenó al timón del barco, animado por el alma de Big Mom, que se hundiera, que escapara. Su altamente desarrollado haki de observación percibió el peligro. Tenían que irse, ahora.